Bien, nos corresponde ver el caso de la imprudencia mortal en el equipo médico. Lo primero que vamos a ver van a ser los antecedentes del caso, luego vamos a ver la resolución que dio el tribunal sobre este caso y luego vamos a hablar sobre la relevancia que tiene este caso en particular para su estudio en la parte general del derecho penal. Partiendo por los antecedentes, podemos decir que en el Hospital San José, que es el que se ve en la imagen, el antiguo Hospital San José, intervinieron en la operación de una mujer, doña María Salazar Díaz, tres personas, un equipo médico compuesto por un médico cirujano, que fue la persona que dirigió y realizó esta operación, el médico anestesista, que también tuvo cierta intervención en dicha operación, y por último, el médico residente de turno, que era quien estaba de turno ese día y que estaba a cargo de la sala de los posoperados. Antes de la operación, el médico cirujano, es decir, el que dirigió la operación, investigó las alergias de esta paciente y las transcribió dentro de la ficha clínica. Y entre dichas alergias se encontró la alergia a la dipirona, que es un anestésico. Pero lo que hizo el cirujano fue que no las estampó en la carátula, es decir, las incluyó en la ficha clínica, pero no las transcribió en la primera página, en la carátula de dicha ficha. Entonces, una vez terminada esta operación, que fue exitosa, el médico anestesista no leyó la ficha clínica. O sea, una vez que terminó la intervención del médico cirujano, le correspondía actuar al médico anestesista. Y el médico anestesista no leyó la ficha clínica y ordenó al paramédico que inyectara a la paciente dipirona, sustancia a la que era alérgica, como bien lo había estampado el médico cirujano en la ficha. Y ante el contacto con la dipirona, como la paciente era alérgica, el sistema, bueno, su sistema biológico operó de inmediato, reaccionó de inmediato y de una forma extremadamente grave. O sea, experimentó lo que se conoce en medicina como un shock anafiláctico y ello le produjo la muerte. Es decir, al entrar en contacto su sistema con la dipirona que se le inyectó vía intravenosa, la paciente reaccionó y murió. ¿Qué pasó en el caso? En primer lugar, el 20º juzgado del crimen de Santiago, es decir, estamos hablando del sistema antiguo, condenó en primera instancia a los tres médicos, es decir, al médico cirujano, al médico anestesista y al médico de turno, y los condenó a 540 días de presidio menor en su grado mínimo, por el cuasi delito de homicidio. Esta sentencia fue dictada el 31 de enero de 2005 y respecto de ella se apeló. Y lo que hizo la Corte de Apelaciones de Santiago fue que confirmó el veredicto, pero solo contra el médico anestesista. O sea, revocó las condenas sobre el médico cirujano y el médico de turno. Y en base a los planteamientos y discusiones que se presentaron en torno al caso, es que el profesor eh, Juan Rosas Oliva escribe este artículo que vamos a analizar sobre la imprudencia específicamente aplicada en este caso. ¿Y por qué es relevante? Porque nos habla de la culpa y también en cierta parte del tipo objetivo. Recuerden que en la teoría de la tipicidad tenemos el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Y dentro del tipo subjetivo tenemos el dolo y tenemos la culpa. Esta sentencia es particularmente importante para el estudio de la culpa, aunque también se extiende a materias del tipo subjetivo. Bien, en la ayudantía de la sentencia del caso cinta adhesiva hablamos un poco sobre la culpa, pero ahora vamos a entrar un poco más de fondo sin perjuicio de que deban ver este contenido con el profesor. La culpa, que también se llama negligencia, contiene una serie de elementos que deben concurrir para que se entienda configurado. Y distinguimos entre los elementos objetivos y los elementos subjetivos.
Dentro de los elementos subjetivos tenemos, en primer lugar, la infracción al deber de cuidado. ¿Qué significa esto? El actuar del sujeto debe infringir el deber de cuidado que él tenga. O sea, aquí apuntamos netamente a la conducta que tiene que tener el sujeto y lo que debe significar. En este caso, una infracción al deber de cuidado. Y el segundo elemento objetivo es el disvalor del resultado. O sea, que la conducta que infringe dicho deber de cuidado cause un resultado típico. Además, para que se configure la culpa tenemos que verificar si concurre el elemento subjetivo. ¿Y en qué consiste este elemento subjetivo? Que el sujeto quiere realizar la acción, pero no quiere realizar el resultado. De aquí podrán ustedes distinguir la diferencia de inmediato entre dolo y culpa, porque en el dolo, principalmente en el dolo directo, el sujeto quiere el resultado y quiere realizar la acción. En cambio, en la culpa, el sujeto quiere realizar la acción, pero no quiere el resultado. Y en cuanto a la representación del sujeto del resultado, es decir, el sujeto quiere realizar la acción, pero no el resultado, hay que distinguir si se representa o no el resultado como posible. Si el sujeto se representa el resultado, hablamos de culpa consciente o culpa con representación. Y si no se representa el resultado, es decir, si no lo estima como una posibilidad, hablamos de culpa inconsciente o de culpa sin representación. Ahora, ¿para qué importa la distinción entre dolo y culpa? Porque como sabrán, el Código Penal está configurado especialmente para los hechos típicos que se cometen con dolo. Y la culpa resulta excepcional en nuestro sistema, no es la regla general. Como vimos en la clase pasada, el artículo 10, numeral 13, señala que es impune el sujeto que comete un hecho típico con dolo, salvo en los casos que se sancione especialmente. O sea, la regla general es que si yo cometo un hecho típico, un hecho que está tipificado en la ley como delito, pero lo cometo con culpa, no voy a ser sancionado, porque la regla general es que los hechos típicos cometidos con culpa son impunes. Sin embargo, señala el propio artículo 10, numeral 13, que esto no va a ocurrir para los casos en que específicamente se señale que tal delito sí va a ser sancionado cuando se cometa con culpa. O sea, tenemos un sistema de números clausus, como se dice, en cuanto a lo que respecta a los delitos cometidos con culpa. Y en este sentido, tenemos que remitirnos al artículo 490 y siguientes también del Código Penal, porque ahí se habla, o es un caso, mejor dicho, de hechos típicos que sí se van a sancionar cuando se cometan con culpa. Y señala el artículo 490 que el que por imprudencia temeraria ejecutara un hecho que si mediara malicia constituiría un crimen o simple delito contra las personas, será penado. Y ahí establece las penas que se van a aplicar cuando se cometa un delito con imprudencia. Ojo, que habla de delitos contra las personas, es decir, de aquellos delitos que están en el libro de los crímenes y simples delitos contra las personas. Por ejemplo, el homicidio simple. Ahora, tienen que tener presente que no todos los delitos que están en el título llamado de los delitos contra las personas admiten ser cometidos con culpa. Por ejemplo, el homicidio simple, que está sancionado en el artículo 391, numeral 2, sí admite ser cometido con culpa, pero por ejemplo el delito de parricidio no. ¿Y por qué? Porque básicamente el delito de parricidio supone que el sujeto activo, es decir, quien comete el delito, tiene que conocer que el sujeto pasivo, la víctima, es en definitiva alguien que tiene la calidad, ya sea de padre, de madre, de las personas que se señalan en el artículo 390. Y ello implica que el hecho de conocer que se está matando a esa persona, cuando el código dice eso, quiere significar que el delito solo se puede cometer con dolo. Entonces no admite la figura culposa.
pero ese es un tema que van a tener que revisar más adelante. Ahora, en el caso que estamos estudiando, nos interesa específicamente referirnos al delito de homicidio, porque es por lo que se condena a estos sujetos en principio en el juzgado del crimen de Santiago, y en segunda instancia solo se condena al médico anestesista. En primer lugar, tenemos que hacer la salvedad de que si leen artículos de doctrina o manuales de derecho penal, van a encontrar diferentes términos, pero todos son sinónimos y apuntan a lo mismo. Van a encontrar, por ejemplo, homicidio imprudente, homicidio culposo, cuasi delito de homicidio también puede que les salga. Y la doctrina más moderna señala que esta última expresión, o sea, cuasi delito de homicidio, ya está más o menos en desuso, por lo cual en la prueba o en otras circunstancias intenten referirse al delito, al homicidio que se comete con culpa como homicidio culposo o u homicidio imprudente. Ahora, en el caso, se estimó que no concurría dolo, sino culpa, pero no por el artículo 490. Recuerden que el artículo 490 señala que los delitos contra las personas que se cometan con culpa van a ser sancionados como cuasi delitos. Pero lo que ocurre es que las normas siguientes, particularmente el artículo 491, inciso primero, contiene una cláusula de incriminación especial para los funcionarios de la salud y señala: el médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión incurrirá respectivamente en las penas del artículo anterior. O sea, también nos estamos refiriendo a alguien que comete un delito contra las personas, pero con culpa. Pero se añade un requisito especial o una causa especial que debe ser aquella persona del área de la salud que actúe con negligencia culpable y en desempeño de su profesión. ¿Y por qué se establece esta norma especial? Porque los médicos tienen un especial deber de cuidado. Y la norma lo que hace es sancionar a estos médicos que no dan cumplimiento a dicho deber. Sin embargo, en este punto se ha discutido qué clase de infracción de cuidado debe operar para que se estime que se está infringiendo el dicho deber de cuidado. Algunos creen que la frase negligencia culpable, que emplea el artículo 491 en su inciso primero, se asemeja al concepto de culpa grave del Código Civil. O sea que los médicos infringen este deber de cuidado cuando ni siquiera han aplicado los cuidados mínimos. O sea, es un estándar muy bajo. Otros, sin embargo, han dicho que las personas señaladas en el artículo 491, inciso primero, pueden caber en la hipótesis del artículo 492, que señala que las penas del artículo 490 se impondrán también respectivamente al que con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutare un hecho o incurriere en una omisión, que a mediar malicia constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. O sea, que si existe una reglamentación positiva, es decir, si hay algún reglamento, alguna norma del deber de cuidado, o sea, una lex artis, se requiere una mayor diligencia. Y en el caso del artículo 492, la frase mera imprudencia o negligencia se refiere a la culpa leve. O sea, los médicos infringen el deber de cuidado cuando actúan con culpa leve. Entonces son dos hipótesis distintas o dos teorías distintas que sostiene la doctrina para decir, por una parte, que los médicos infringen la lex artis, infringen, perdón, su deber de cuidado cuando actúan con culpa grave, basándose en la frase negligencia culpable del artículo 491. Mientras que otros dicen que en realidad lo que hay que aplicar es el 492 y que la frase eh, mera imprudencia o negligencia hace referencia a que el médico debe actuar con culpa, perdón, que la culpa leve en que incurre el médico va a ser procedente estimar que
se infringe el deber de cuidado, que se infringe la lex artis. Sin embargo, una tercera posición cree que sí se aplica el artículo 491 y que la frase negligencia culpable, al igual que la voz mera imprudencia o negligencia del artículo 492, son sinónimos y por ende son iguales a la definición de culpa leve que emplea el Código Civil. ¿Y por qué sostienen esto? Porque el objeto de competencia de los médicos, o sea, las labores a las que se dedican, son delicadas e implican una exigencia mayor. Entonces no podría estimarse que sobre ellos se requiere que actúen con culpa grave, como sostiene la primera teoría. Pero a esta última posición se rebate y se dice, ¿por qué no se incluyen los profesionales de la salud entonces en el artículo 492 y se establece la norma especial del 491? Y esta posición responde que por la naturaleza de las reglas que rigen la actividad médica, mm, no están del todo positivizadas, es decir, no están todas establecidas en una ley, en un reglamento, porque la lex artis médica comprende reglas, pero también comprende máximas de la experiencia y conocimientos aprobados por la comunidad científica. Y todos estos son temas que están en constante evolución. Por ello es que se hace necesario establecer la norma especial del artículo 491, porque no necesariamente la lex artis médica va a estar reglamentada. Sin embargo, hoy se reconoce en cierto sentido que que la lex artis puede estar en los códigos de ética profesional y en otras guías. En el caso de los médicos, en el Código de Ética del Colegio Médico de Chile. Pero volviendo al caso en concreto, tenemos que preguntarnos si hay o no culpa, hay infracción o no a la lex artis por parte de los médicos, porque recuerden que la lex artis establece los deberes de cuidado y la culpa se configura cuando se infringen los deberes de cuidado. Entonces, ¿hay infracción a la lex artis en el caso? O sea, ¿se infringen los deberes de cuidado en el caso? De aquí la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago se hace cargo tanto del médico cirujano, del médico de turno y del médico anestesista. Sobre el médico cirujano dicen que actúa aparentemente de forma negligente, solo aparentemente, porque incumplió una práctica habitual de los procedimientos quirúrgicos. ¿Y cuál es esa práctica habitual? Estampar las alergias del paciente en la carátula de la ficha clínica. En el caso, el médico cirujano estampó las alergias del paciente, pero en la ficha, dentro de la ficha y no en su carátula, siendo que la práctica común era que se estampara tanto dentro como en la carátula. Esto, dice el tribunal, puede tener un vínculo causal con el resultado lesivo, o sea, la muerte de la paciente, pero no puede estimarse que el no haber estampado la alergia de la paciente en la carátula de la ficha médica sea una vulneración a la lex artis médica, porque el sujeto, actuando dentro de su propia competencia, actuó de manera diligente y dio cumplimiento a lo que le mandaba la lex artis. ¿Por qué? Porque investigó y preguntó sobre las posibles alergias que tuviera la paciente y las transcribió dentro de la ficha clínica. Y ello es lo que basta para entender que se cumple con su lex artis. Porque estampar las alergias del paciente en la carátula, que no es lo mismo que dentro de la ficha, no es parte de la lex artis, en lo que respecta al médico cirujano. Ahora, en cuanto al médico de turno, la sentencia estima que no hay un vínculo de causalidad entre el comportamiento activo del médico de turno y el resultado lesivo, porque no participa en ninguna de las etapas de la operación ni del delito, o mejor dicho, del cuasi delito. El hecho de que el médico de turno no haya estado, es decir, su falta de participación, no es relevante, porque si bien era el médico que estaba a cargo de la sala de los posoperados, donde se encontraba la paciente, también debe preocuparse de los demás servicios del hospital,
y no estaba obligado a permanecer en la sala de los posoperados porque también tenía que atender a los demás servicios. Ahora, también se llegó a la conclusión de que no era relevante que este médico no haya anotado en la ficha clínica el ingreso a la sala de posoperados, porque no se encontraba ahí en ese momento. Y además, el hecho de no estampar su ingreso no crea un riesgo para la vida de la paciente, ni tampoco aumenta el riesgo ya creado por el médico anestesista al inyectarle la dipirona. Entonces, la conducta activa del médico de turno no crea ni aumenta un riesgo jurídicamente relevante. Pero la sentencia además excluye la posibilidad de que se le impute el resultado lesivo o muerte, en base a una conducta omisiva. Van a ver que los delitos pueden cometerse mediante conductas activas, como también mediante conductas omisivas. ¿Y por qué la sentencia excluye la sanción del médico de turno en base a su conducta omisiva? Es decir, al omitir haber estado en la sala de posoperados. Porque imputar el resultado en base a una conducta omisiva implica estimar que el médico de turno, al no estar en la sala de los posoperados, privó a la víctima de haberse salvado en caso de haber estado allí. O sea, la Corte dice que no se puede concluir que su omisión contribuyó a causar la muerte de la paciente. No se puede suponer que de haber estado allí el médico pudo haberla salvado. Además, y esto también lo van a ver, para que se entienda que hay un delito cometido por omisión, es necesario que el sujeto activo esté en posición de garante. En este caso, que el médico de turno haya estado en posición de garante. Y esto no ocurre en el caso, porque el hecho de ser el médico de turno no implica que haya asumido de manera directa una función de protección efectiva sobre la vida de la víctima. Es decir, no se encontraba en una efectiva posición de garante. Y la posición de garante es lo que se requiere para estar ante un delito cometido con omisión. Por último, y en lo que respecta al médico anestesista, la Corte señaló que es el único que incurre en una falta de cuidado, que se vincula causal y normativamente a la muerte del paciente, a la muerte de la víctima, porque su actuar no fue conforme a la lex artis médica, porque por una omisión grave de su parte no leyó la ficha clínica de la paciente debiendo hacerlo. Es decir, no debía solamente revisar la carátula, sino que debía leer la ficha clínica completa, porque ahí es donde se encontraban las alergias de la paciente. Entonces, este hecho del médico anestesista constituye el único acto que crea un riesgo típicamente relevante, porque desencadena el proceso que finalmente va a llevar a la muerte de la paciente. Ahora, y vinculando este tema al concepto de culpa y a sus elementos, podemos preguntarnos, ¿y por qué entonces se le sanciona con culpa y no con dolo? Porque también nosotros podríamos decir, bueno, el sujeto se representó el resultado como posible y quizás aceptó la posibilidad de que la paciente muriera. Sin embargo, ambos tribunales lo sancionaron como delito culpable, perdón, delito culposo. Entonces, ¿por qué se le castiga como un delito imprudente o culposo y no como un delito, derechamente, cometido con dolo? Y el tribunal dice por qué no respetó la lex artis, las prescripciones que le impone su ciencia. Al no leer la ficha clínica de la paciente, estando obligado a ello, incumple su especial deber de cuidado, porque es deber de los médicos anestesistas específicamente conocer cabalmente la capacidad de reacción del organismo del paciente. Y al no conocer dicha capacidad, lo que hizo el médico anestesista fue ordenar la inyección vía intravenosa. Y este actuar causa un resultado típico, que es la muerte de la paciente. Y esto no hubiera sucedido, la muerte de la paciente no hubiera sucedido si el mencionado profesional
hubiera obrado con la diligencia y cuidado que su profesión y especialización le ordenan. Además, y en esto se cae el dolo, no hay antecedentes que permitan determinar que el anestesista deseaba la muerte del paciente o la aceptaba, pero sí se pudo determinar que sí quería inyectar la dipirona. Y en cuanto al elemento subjetivo de la culpa, el hecho de determinar si pudo o no representarse como posible la muerte de la paciente sirve para determinar si esta culpa es consciente o inconsciente. Y el último tema sobre el que trata esta sentencia es en lo que respecta al principio de confianza. ¿Y en qué consiste este principio? O mejor dicho, ¿por qué está establecido este principio? Porque, bueno, está básicamente, perdón, primeramente establecido para los accidentes del tráfico, pero ahora se ha estimado que el desarrollo acelerado de la medicina y la mayor especialización y subespecialización de los profesionales de la salud hacen necesario que se trabaje cada vez más en equipo, donde cada uno de sus miembros deba eh, abocarse de manera específica a su actividad concreta, es decir, hay que dividir el trabajo. Y esta división permite que cada profesional de la salud, se ocupe de lo que específicamente le corresponde. Sin embargo, y como toda relación humana, esta división también puede generar riesgos para los pacientes, porque puede haber falta de coordinación, errores de comunicación entre los médicos o entre los profesionales de la salud, o cuando se delegan funciones a personas no calificadas. Y estos riesgos pueden incluso acabar en la muerte, como ocurrió en el caso que estamos analizando. En estos casos no parece lógico sancionar a todos los miembros del equipo médico por la infracción al deber de cuidado en que solo incurrió uno. Entonces, la responsabilidad penal de cada miembro debe limitarse a su propio ámbito de competencia, es decir, a lo que específicamente le corresponde realizar dentro del equipo. Esta idea entonces se materializa en este principio de confianza, según el cual cada integrante de un equipo puede confiar en que los demás van a realizar su tarea dando el debido cumplimiento y respeto al deber de cuidado. Y solo cuando existan motivos fundados para desconfiar del cumplimiento de deber de cuidado de los otros, no podrá invocarse esta presunción por el resto de los intervinientes. ¿Y cómo aplicamos este principio en el caso concreto? O en el caso que nos toque, por ejemplo, resolver en la prueba. Primero tenemos que ubicarnos. Ya vimos la teoría de la acción y ahora estamos en la teoría de la tipicidad. Y dentro de la tipicidad distinguimos en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Dentro de la tipicidad subjetiva tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo y la relación de causalidad, entre otros. Y en la relación de causalidad tenemos una serie de teorías para determinar si hay un vínculo causal entre la conducta y el resultado. Tenemos la teoría de la equivalencia de las condiciones y la que se recomienda aplicar, la teoría de la imputación objetiva. El principio de confianza se encuentra dentro de la teoría de la imputación objetiva. Como recordarán, la teoría de la imputación objetiva es aquella donde o sea, la que señala que solo se puede imputar objetivamente un resultado causado naturalmente por una conducta humana si esa conducta humana ha creado o ha aumentado un riesgo jurídicamente desaprobado y ese riesgo o ese peligro se ha materializado en el resultado. ¿Y para qué sirve este principio de confianza en la imputación objetiva? Porque limita la responsabilidad individual de cada sujeto dentro de un equipo. O sea, implica que en un trabajo en conjunto, la atribución de un resultado a una conducta que creó un riesgo jurídicamente desaprobado, que se materializó en el resultado, solo se va a hacer respecto del que realice dicha conducta, y no sobre todo el equipo, porque cada uno debe cumplir con el deber de cuidado que le exige su propio rol. Para que lo entiendan mejor, sin este principio, todo el equipo médico puede ser sancionado por la conducta de solo uno de sus miembros, y esto llevaría a que los médicos no se centren exclusivamente en el desempeño de sus específicas tareas y con la debida diligencia porque tendrían que velar
además por la diligencia de sus pares, de sus colaboradores. Este principio, sin embargo, no se aplica de forma plena, tiene limitaciones. La primera de ellas es el criterio del riesgo permitido, porque el principio de confianza limita el ámbito de responsabilidad de cada sujeto, pero no la excluye dentro de su propio ámbito de competencia. Solo excluye la atribución conjunta de la infracción al deber de cuidado de otro sujeto. Dentro de su propia competencia, la infracción al deber de cuidado se estima en base al criterio del riesgo permitido. Según el criterio del riesgo permitido, solo se pueden realizar actuaciones riesgosas propias de la actividad y que no impliquen un resultado que constituye un delito. Si se excede en las actuaciones que realice, se sobrepasa el riesgo permitido y se hace responsable por haber infringido el deber de cuidado. Entonces, el comportamiento del cirujano, el comportamiento debido, es distinto del que le corresponde al anestesista, en virtud del principio de confianza. Pero esto no significa que el cirujano no tenga responsabilidad si no cumple con el cuidado que a él se le exige en las materias de su competencia. La segunda limitación está en los deberes o los llamados deberes de cuidados secundarios o derivados. La doctrina distingue la intensidad de los deberes de cuidado según se trate de relaciones verticales o de relaciones horizontales. Las relaciones verticales se dan entre superiores y subordinados, y los deberes de cuidados secundarios son básicamente tres: el deber de elección del superior respecto de sus inferiores, el deber de instrucción y el deber de supervigilancia. Pero en las relaciones horizontales que sean entre colegas, entre pares, hay deberes secundarios que lo que buscan es compensar las actuaciones descuidadas de un colega que ha actuado con anterioridad. Y esto se conoce como las medidas de doble aseguramiento. Estas medidas excluyen la aplicación del principio de confianza, por eso es una limitación, porque me obligan a mí a controlar las actuaciones realizadas por otro. Entonces ya no puedo excusarme en la confianza que yo tenía para no hacerme responsable de sus conductas. Por lo mismo es que estas medidas son excepcionalísimas. ¿Y por qué son excepcionalísimas? Porque eliminan la eficacia que implica esta división de trabajo y los beneficios que se asocian al principio de confianza. Pero en el caso concreto, en el caso que estamos analizando, no se presentan estas medidas en la relación médico-cirujano y médico-anestesista, porque cada uno posee conocimientos específicos y cumplen tareas de forma independiente. Finalmente, el último límite es la sospecha de conducta negligente. ¿Y en qué consiste? Consiste en que en el principio de confianza debe haber una legítima expectativa de que los demás van a actuar de manera correcta, van a actuar cumpliendo el deber de cuidado. O sea, deben haber, entre comillas, motivos fundados para confiar. Y esto es lo que se conoce en doctrina como operatividad del principio de confianza. Por ello, excluye el principio de confianza el hecho de que yo sepa o que yo deba saber que un colega está actuando de forma negligente, porque la confianza que yo tengo en ese colega no justifica mi propia inacción. O sea, cada profesional tiene la obligación de intervenir si percibe un riesgo evidente que puede causar otro sujeto por negligencia. Entonces hay situaciones en que yo debo responder por la actuación negligente de otro, dada mi conducta pasiva realizada al respecto. En este caso, por ejemplo, si el cirujano hubiera sospechado de una posible conducta negligente del anestesista, no hubiera operado a su favor el beneficio o el principio de confianza. Pero como no tuvo ese indicio, no tuvo indicio alguno de que el anestesista iba a actuar de manera descuidada, el principio de confianza en el caso opera plenamente a su favor.